Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Modos, una nueva manera de ver el arte. En el programa de hoy conoceremos la vida del escritor y periodista Gabriel García Márquez. En el segmento de artistas piquenses nos acompaña La Chispa. En el bloque de técnicas teatrales tenemos la tercera entrega a cargo de la profesora Sabrina Gilardengui. Terminamos con música de cámara a cargo del profe Leandro Mulatero y Uma Ruiz. De esta manera damos inicio a este Modos. ¿Sabías que es un segmento destinado a conocer la vida de grandes artistas? En el programa de hoy conoceremos al Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez, más conocido como Gabo. Gabriel García Márquez, nativo de Colombia, escribió hermosas obras, entre ellas 100 años de soledad. De esta manera conocemos a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue un escritor, guionista y periodista colombiano. Su obra de ficción introdujo a los lectores al realismo mágico, un género que combina la narración tradicional con elementos de la fantasía. García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el partido de Magdalena, Colombia. Fue el mayor de 2 hermanos. Hasta los 8 años se crió con sus abuelos maternos, Tranquilín y Guarán Cotes, y el coronel Nicolás Márquez Mejía. Pasó su infancia escuchando las historias familiares, reminiscencias militares de su abuelo, las historias llenas de fantasía de su abuela y las aventuras amorosas de sus padres, que luego lo inspirarían en sus obras. Desde joven le gustó escribir, creaba cuentos y pequeños artículos para revistas juveniles. Hacia 1947, mientras su deseo de escritor crecía, Gabo, como lo llamaban sus familiares y amigos, comenzó a estudiar la carrera de Derecho en Bogotá, presionado por sus padres. También por ese entonces comenzó a publicar sus primeros cuentos en el diario El Espectador. En 1948, el magnicidio del candidato presidencial Jorge Gaitán desató una serie de disturbios en la capital de Colombia, conocidos como el Bogotazo, sumiendo a la ciudad en una ola de violencia. La universidad cerró indefinidamente y la pensión donde Gabriel vivía fue incendiada. Esta etapa tiene su reflejo en la literatura de García Márquez y en la de sus coetáneos. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y comenzó a trabajar como reportero de El Universal. En 1950 desistió de convertirse en abogado y se trasladó a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo. En 1954 regresa a Bogotá para trabajar en El Espectador como reportero y crítico de cine. Gabo desarrolló un interés particular por la televisión y el cine. A lo largo de su vida participó como guionista, mecenas y permitió la adaptación de su obra a las pantallas. Mientras trabajaba en el periódico, publicó su primera novela, La hojarasca, y un extenso reportaje por entregas, Relato de un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del momento. En 1958 contrajo matrimonio con Mercedes Barcha, con la que se conocían desde niños y a quien le había propuesto matrimonio desde sus 13 años. Tuvieron 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo, y en el ámbito laboral se convirtió en director de la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Un tiempo después se mudó a México y publicó su segunda y tercera novela, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Durante meses se encerró en su casa para completar su novela 100 años de soledad, que fue publicada en 1967. El autor fue aclamado por su obra que vendió millones de copias en todo el mundo. Durante las siguientes décadas escribió varias novelas más, como Crónica de una muerte anunciada y El otoño del patriarca, y varios cuentos. En 1982 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Unos años después publicó El amor en tiempos de cólera, inspirada en la historia de amor de sus padres. En sus últimos años, Gabriel escribió sus memorias, Vivir para contarla, publicadas en 2002, y 2 años más tarde publicó su última novela. Tras batallar casi 15 años contra un cáncer, el escritor murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014, a los 87 años. Sus obras son aclamadas por la crítica y por el público. Fue uno de los autores más importantes del siglo XX y un genio de la literatura universal. Si hablamos de realismo mágico,
Uno de los mayores exponentes de este movimiento literario, sin dudas, que es Gabriel García Márquez. Continuamos ahora con el segmento de artistas piquenses. Hoy conoceremos a una banda de trayectoria local, provincial y nacional. Estamos hablando de La Chispa. Esta banda está integrada por Marco Castro, Marcos Facione, Ramiro Cuello, Gustavo Chino Adam y Martín Gatica. Las invito a conocer La Chispa. Un gato estoy cantando, vidita, y no es varecino. Los cantos pa' que bailen, vidita, los correntinos. De mi casa, vidita, y es presumido. Le cantan las gatitas, vidita, y en el camino. Correntino, vidita, y de 4 esquinas. Las mozas que lo bailan, vidita, no son mezquinas. Un gato yo he encontrado, vidita, y es muy tontito. No le gustan las gatas, vidita, vive solito. Gran trabajo el de esta agrupación, La Chispa, realmente un trabajo sumamente profesional el que vienen desarrollando aquí en General Pico. Continuamos ahora con técnicas teatrales, este segmento de interpretación en base al método Stanislavski. Este segmento está llevado adelante por la directora del grupo de teatro Comodín, Sabrina Gilardengui, y le acompaña una de las actrices del elenco, Marcela Sáenz. De esta manera, técnicas teatrales, tercera entrega. Buenas noches. Vamos a continuar como lo veníamos haciendo con estructura dramática. Hoy vamos a hablar de acción dramática. La acción dramática es un concepto fundamental para el actor, porque además de eso suele confundirse mucho. Tenemos que tener en cuenta que acción no es movimiento, no es el simple moverse porque sí en el escenario. Si estoy hablando como ahora y me toco la cabeza porque si esto no es acción, es mero un movimiento, porque hay dos elementos que no los tiene, que son necesarios cuando hablamos de acción. Por un lado, que sea consciente y voluntario, lo estoy haciendo para algo y por algo. Por otro lado, que tenga una finalidad, que sea para lograr algo. Entonces, que sea consciente y que tenga una finalidad. Eso hace que mi acción, o puede ser un movimiento, pero que mi acción pueda considerarse acción dramática. Cuando habíamos visto, por ejemplo, la vez anterior a Marce trabajando el conflicto con el entorno, habíamos visto que ella estaba haciendo la acción, podemos nombrarla como implorar o pedir ayuda. Entonces vamos a ver a Marce en el mismo entorno en el cual estaba. ¿Se acuerdan que estaba planteado un espacio de encierro? En ese mismo entorno, cuando trabajamos el conflicto con el entorno, pero haciendo otra acción, para que podamos verlo gráficamente. La vemos. Tengo un amor nuevo. Con él aprendí muchas cosas. Los límites, por ejemplo, tantos años de ir a la del psicoanalista
para escucharlo repetir siempre lo mismo. Pero usted se tira a la pileta sin agua. Bueno, recién la vimos a Marce como en un mismo entorno que habíamos trabajado la vez anterior, pudo hacer otra acción que podemos mencionarla como resignarse, aceptar, habría que ver dentro de la intensidad, pero podemos mencionar, ver cómo hace distintas cosas pese a pautar el mismo espacio, el mismo entorno. Ahora vamos a cambiar porque hay otro elemento que es el entorno específicamente. El entorno cambia y por más de que haga la misma acción, depende en el lugar en el que esté, va a ser diferente. Cuando habíamos trabajado también el conflicto con el entorno, habíamos visto que la acción que ella había hecho era implorar, ya lo habíamos mencionado al comienzo de hoy, de este encuentro. ¿Qué pasa si implora, pero suponemos otro espacio? Puede ser un ascensor, y puede ser ya no a un espacio que sea el entorno en donde está encerrada y no sabemos quién es el otro que puede estar escuchando, sino que se le puede decir a una persona que está al lado de ella en el ascensor, por ejemplo, un compañero de trabajo, por ejemplo, alguien que la acosa. Vamos a ver lo que Marce propone dentro de la acción dramática, explorar cambiando el entorno. Con nadie. Tengo un amor nuevo. Con él aprendí muchas cosas. Los límites, por ejemplo. Tantos años de ir a lo de psicoanalista para escucharlo repetir siempre lo mismo. Pero usted se tira a la pileta sin agua. Bueno, finalmente llegamos al último elemento de la estructura dramática, que son los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Son los actores. Los actores puestos en todas estas situaciones que venimos trabajando previamente. El actor, que después de haber recorrido todos los otros elementos de la estructura dramática, va elaborando un carácter, un personaje, pero es ese actor en esa condición de posibilidad, en esa disposición de todos los otros elementos, lo que va a dar al sujeto de la obra. Vamos a ver cómo construimos nosotros, trabajando con Marce, estas primeras líneas de este texto, de este cuento de Eve Uhart, teniendo en cuenta todos estos elementos de la estructura dramática. Se los compartimos y piensen ustedes, mientras lo están viendo, cuál sería la acción dramática, cuál es el conflicto, con quién, qué tipo de conflicto es, cuál es el entorno, cuál es el sujeto, y el texto es el que ya estuvimos viendo. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros esta herramienta que a mí me resulta tan útil. Ojalá les haya sido útil también y puedan disfrutarla como lo hacemos nosotros. Tengo un amor nuevo, Herminda. Con él sí que aprendí muchas cosas, ¿eh? Los límites, por ejemplo. Tantos años de ir a lo del psicoanalista para escucharlo repetir siempre lo mismo. Pero usted se tira a la pileta sin agua. Gran trabajo, Sabrina y Marcela, sobre técnicas teatrales. Hemos llegado al final de este programa. Para despedirnos, lo vamos a hacer con música de cámara. Una materia que se dicta aquí en el Centro Cultural Maracó, que está llevada adelante por el profesor Leandro Mulatero. Y hoy va a estar acompañándolo Uma Ruiz, una alumna de clarinete, y van a interpretar 2 obras. De esta manera nos despedimos. Nos reencontramos el próximo viernes a las 22 horas por el Facebook de la Municipalidad de General Pico. Que tengan muy buenas noches.